En este vídeo tenemos la ayuda de John Sanz, nada más y nada menos, que ha venido a enseñarnos sus trucos, tanto a nivel técnico como táctico. Así que quédate hasta el final porque este es de esos vídeos que son oro puro. Hola a todos padeleros, bienvenidos una semana más al área técnico-táctica. John, muchísimas gracias por estar aquí. Aquí, Manu. Te vamos a pedir que nos des los secretos. Lo estáis viendo además últimamente. Ya vienes con una trayectoria así, pero lo de los últimos meses ya está siendo meteórica. Me estoy equivocando, estamos ganando un par de partidos. Bueno, oye, que todas las equivocaciones sean esas. Sí, totalmente. Nos vas a hablar sobre el rulo a la reja, que eso es uno de tus armas, Sí. ¿vale? Es muy incómodo, eres un coñazo con eso. Nos vas a hablar de la salida de pared Vale. y nos vas a hablar también del globo paralelo, que ya te digo lo que va a pasar. Bueno, amigos zurdos, estaréis muy contentos porque tenéis un zurdo en el canal y los que no sois zurdos vais a estar diciendo que no os sirve. Si os sirve este señor, es como un jugador de revés en el otro lado. Así que lo que hoy os va a contar es exactamente igual para el jugador de revés, ¿vale? Así que vamos a arrancarlo primero con el rulo. Vamos ahí. El rulo. John, tu rulo se parece mucho a la pegada. ¿Por qué? Sí, bueno, en mi caso lo que intentamos, Manu, es esconder el rulo y la pegada por 3 para que tengamos ahí una variante más para poder ganar algún punto más. Sí que es verdad que en mi caso este golpe lo suelo utilizar mucho cuando me estoy cayendo para atrás, que al final creo que es cuando más forzados estamos y ahí tenemos la posible palanca de poder realizarlo. Y bueno, en mi caso es un golpe un poquito más especial, no lo golpeo tan arriba como otros jugadores, se recomienda intentar golpear lo más arriba posible. En mi caso no, yo lo dejo bajar un poquito más. ¿Y eso por qué? No sé por qué, yo creo que sale así. Yo creo que es como le pego de tanto efecto, no lo golpeo tan plano, me sale bajarlo un poquito más para poder meter un poquito más de efecto. Y bueno, ya luego en función de eso intentaremos o subir la velocidad o bajar la velocidad en función de si el rival se acerca hacia la red para poder contragolpearnos o no. Te voy a preguntar, porque es verdad que tú le das con mucho efecto, y lo primero, el grip que tú llevas es muy finito, Sí. por lo tanto tú eres un jugador que muñequeas, que la mueves bastante. ¿Qué empuñadura utilizas tú? ¿Cómo agarras la pala para tirarla para allá? Pues yo la verdad que la golpeo muy poquito. Otros jugadores la golpean mucho, en mi caso la abro mucho y la golpeo muy poquito, la rasco. Fijaos ahí, Ryu, cógeme bien el ángulo. Él tiene una empuñadura de revés, ¿vale? La cambia para el otro lado, sería como un estupa, pero que la agarra con la otra mano. Eso es. Pero que de esta manera consigue que la bola vaya muy para abajo. Entonces, claro, cuando te suben a volear, si te quieren meter presión porque te ven que te estás cayendo para atrás, la bola de John siempre va para abajo. Tenemos la opción de tirarla para abajo. Es incómoda esta pelota. Te voy a preguntar una cosa más. Imagínate que ahora estamos jugando, ¿vale? En contra y te tiro en retroceso para este lado y me tiras el rulo casi seguro. Y si te lo tirara por el centro, ¿tú cómo lo manejas esa situación? Si el globo me vendría por el centro, intentaríamos tirar o una bola más plana de la misma dirección o intentar entrar un poquito más de víbora, no muy fuerte, por el medio. Porque esa es una pregunta que se hace el amateur, al final tú lo tienes totalmente mecanizado, Sí. pero el jugador amateur a veces te decide que quiere tirar a la reja porque quiere tirarla ahí, de repente le tiran el globo más por el centro, claro, la pista se le hace súper chiquitita. Sí, en mi caso, Manu, no intento buscar, hay muchos que intentan buscar el bloqueo del rival, yo lo que intento es conectarla para abajo y caminar, sobre todo intento esquivarlo a él para poder recuperar la red. Y bueno, en función de dónde me vaya el globo, si me suben, o la tiraré angulada plana hacia el lado de la verja, o una bola un poquito con efecto hacia el medio, para que se muera atrás. Pues yo creo que con eso nos queda la última pregunta que te voy a hacer es, imagínate que estamos jugando y yo me quedo atrás, ¿a qué velocidad jugarías ese rulo a la reja? Si tú te quedas atrás, una velocidad media, no hace falta que arriesguemos con la velocidad, sabiendo que tú estás atrás, así aparte nos da más tiempo para recuperar la red y seguir manteniendo la red. Si te presiono, me Si prende te presiono, fuego. te prendo fuego. Sí. Vale, perfecto. Pues ahí tenéis el truco. Si cuando levantáis la mano veis que os presionan, ahí es cuando veis que se le ve un poquito más, va más pesado ese rulo para que no te puedan ganar la posición y también para que sepan que gratis no le va a salir, ¿no? El venir a presionar. Totalmente. Perfecto. Para que se piensen si vienen o no. Pues vamos con el siguiente tip. Equipo, vamos con la salida de pared, que es otro de los tiros muy buenos de John. Al final, si te buscan un globo, hay un momento donde ya no eliges el jugar el aéreo y dejas pasar y le prende fuego. Sí, bueno, en función de la altura con la que venga el globo, ¿no? Si es un globo que tiene mucho tiempo,
ahí tendríamos la opción de poder acelerar más o acelerar menos. En este caso, para mi gusto, la salida de pared es un golpe agresivo, un golpe de definición, donde a veces intentamos esquivar al rival o buscarle el bloqueo malo. A mí me gusta... Ese concepto me gusta, porque muchas veces el amateur no tiene claro lo de esquivar o no. Como que dice, bueno, la cuelo por el hueco o me la juego. Pero explícanos un poco más en qué decides tú, ¿para esquivar o para confrontarlo? A mí me gusta mucho esquivar, y si no, lo que intento es bajarla firme al medio para que su bloqueo por el medio se pierda un poquito de calidad, vayan los dos y se alíen un poco, y ahí ya, si lo baja al medio y la bola es buena, pues iremos para adelante para seguir contragolpeando. Sobre todo si tienes a Galán ahí con la volea de derecha también. Exactamente. Fácil, ya está. Búscate un Galán que juegue ahí. Que les prende el fuego. Vale, perfecto. Entonces ya, la bola la has dejado pasar, perdón que te he interrumpido, Tranquilo. y te queda con altura. Sí, y bueno, muy importante sobre todo golpearla arriba, que sea un golpe que vaya bien para abajo, firme. Y nada, ojalá que el rival haga un bloqueo malo, ¿no? Efectivamente. Y podamos seguir caminando la pista. Pero sobre todo es eso, yo creo que lo importante es cogerla arriba y con un poquito de efecto para que también lo que decimos, ¿no? Para que el bloqueo sea malo. Te voy a hacer una pregunta sobre el tema de cogerla arriba, porque hay bueno, jugadores o entrenadores que buscan dejar caer un poco la pelota para la salida de pared. Sí. En tu caso, cuando la coges arriba, ¿por qué lo haces? Estoy muy de acuerdo con ello, pero... A ver, creo que al final, si el bloqueo es por debajo de la cintura más o menos, creo que al final su tiro tiene que ir hacia arriba y ahí tú vas a poder caminar. Si tú golpeas la bola aquí y la bola es lineal, su bola va a venir lineal, va a ser más complicado que tú puedas seguir avanzando. Y sobre este concepto, ahora ponte que dices, la prendo fuego, vas para atrás, y la típica que rebota mal, te bota mal en el suelo, pega en la reja y te cae, da igual, el caso es que no la vas a poder agarrar arriba, sino que la vas a agarrar abajo. ¿Qué tiro harías ahí? Ahí lo que tenemos que intentar es cambiar nuestro pensamiento y en vez de tener en la mente, no la golpea arriba y la tiro abajo, bueno, no me ha quedado, pues hago lo mismo. Ahí lo que tenemos que intentar es hacer una bola un poquito más neutra, sobre todo ponerla en juego. Pues en vez de bajarla a una velocidad de 8, la bajaremos a una velocidad de 6, y si su bloqueo es regular, pues empezaremos otra vez del punto. Si no nos ha podido quedar para poder hacer un muy buen tiro, bajaremos un poquito la intensidad. Perfecto. Fijaos, son conceptos más avanzados de los que normalmente quizá escuchamos, también por eso hemos traído a Jon, pero me interesa mucho que en los comentarios me vayáis dejando vuestras impresiones sobre todo esto, ¿vale? Porque igual alguno de vosotros, como os digo, no estáis familiarizados o hacéis otra cosa, así que me interesa mucho leeros. En base a eso, de hecho, si sale algún hilo interesante, lo desarrollamos en otro tutorial. Pero fijaos una cosa, cuando estamos en la red intentamos mantenerla. Fijaos, un jugador muy ofensivo como es él, que puede pegarle por 3, te puede quemar con la reja, y sin embargo hay veces que le interesa más salir de pared y generar un contragolpe desde atrás que hacer el esfuerzo de tocar la pelota con tal de volver otra vez a la red. Así que creo que esto es un concepto muy interesante, que sobre todo ahora en verano, que la bola sale una fortuna, que te pasan de globo y te viene de aquí viene un penalti, porque además luego no hay manera de sujetarla cuando la bola está muy viva. Así que os leo los comentarios y ahora sí pasamos al siguiente concepto. Vamos. Como os decía al inicio del vídeo, Jon es zurdo, pero esto vale tanto para Jon, que es zurdo, como para todos los diestros que jugáis en aquel lado de la pista, ¿vale? Porque lo que vamos a hablar ahora es de la pelota que sale desde aquí, desde este primer cristal, ¿vale? Fijaos que Jon ahí utiliza un truco que funciona muy bien, que es el globo paralelo. ¿Nos cuentas más sobre ello? Sí, bueno, el globo paralelo lo intentaremos tirar lo mejor posible, para que el jugador de revés esté un poquito más, en mi caso, para que esté un poquito más incómodo a la hora de poder pegarle por 3, a la hora de poder hacer un rulo que tiene que cambiar la dirección. Y bueno, en este caso, a la hora tema un poquito más técnico, lo que vamos a intentar es que la pierna izquierda, en este caso, golpear la bola justamente aquí. Si la golpeamos muy adelante, va a ser mucho más complicado corregir la paralela, y si la golpeamos muy atrás, al final la bola se nos va a ir por allá. Vamos a intentar cogerla en el pie izquierdo, abrirnos bien y acompañar después a la hora de golpear el cuerpo para que el globo vaya alto y profundo. Te voy a hacer una pregunta y es la misma pregunta que os voy a hacer a vosotros. Empezad ya a pensar qué responderíais. Hablamos de poder tirar ese globo paralelo, que de hecho, si no lo pasas, también le sigue quedando, si lo haces bien, le queda medio la volea alta de revés fea esa, que no puedes hacer nada con ella. Imagínate que en lugar de estar buscando esta zona, ¿vale? Sí. Salir desde esta zona, la pelota te viene más para acá, que en tu caso sería casi de derecha, o imagínate que sales de revés, pero desde una posición más hablando de segundo cristal.
¿buscarías esa zona, ese último globo paralelo o cambiarías un poco? En mi caso, yo no buscaría tanto ese golpe para allá, lo buscaría un poquito globo más por el centro, Vale. porque, bueno, creo que es un poquito más complicado, ¿no? Dirigirlo en un globito, un poquito darle más incrustado en paralelo a una bola, a un globo ya recto. Entonces creo que es más sencillo globo recto que globo... Fijaos la clave que nos acaba de dar John, ¿vale? Por eso, gracias por venir, porque esto es súper valioso. Típico partido que le sacas aquí, te resta volea alta de revés, y que es un infierno a veces, hay gente que está especializada en hacer eso. Qué valioso es, en lugar de sacarle a esta zona, sacarle más a la zona de los pies, o lo mismo con la bandeja, estás jugando la mega bandeja de Sancho ahí, ¿no? Dices, joder, qué bien juego, y te toca un defensor bueno como él, que te saca con el globo paralelo y pierdes la red. Prueba a cambiar, en lugar de seguir sobre el primer cristal de pared de fondo, cámbiasela aquí, que es donde todos los profes dirían, esa bola, te diríamos, esa bola no es buena, bueno, menos cuando juegues con él, que te cuelga el globo paralelo. Entonces, desde aquí ya el globo vuelve a ir un poquito más ordenado para lo que buscas, ¿vale? Pero son consejos muy interesantes. Sí, seguramente su tiro pierda un poquito de calidad a la hora de tirar el globo de aquí, no es lo mismo que tirarlo de la esquina recto para él. Perfecto. Una cosa muy importante, si tienes un amigo que es experto en tirar el globo corto, envíale este vídeo, ¿vale? Porque le va a venir muy bien para dejar de ser experto. Segundo, tenéis que seguir, aquí tenéis el Instagram de John Sanz, ¿vale? Le tenéis que seguir todos para seguir animándole en la temporada que está haciendo y en todo lo que va a venir, ¿vale? Así que no puede ser que tengas solamente... ¿Cuántos seguidores tienes? 26.000. 26.000, o sea, este tío tiene que Paquete, estar... un paquete. Tiene que estar en por 10 al menos. Así que todo el mundo, por favor, a seguirle. Y lo de siempre, compartid este vídeo no solamente con tu amigo el paquete del globo corto, sino con todos los que queráis. Y ayudadme a este chico a que siga creciendo, que lo vas a hacer fenomenal. John, millones de gracias. Gracias a ti, tío. Nos vemos en el chicos. próximo. Chao.